Hola, autismo y copia. ¿Copia? ¿De qué hablas? Yo soy Kelámez. No, yo soy el original. Tras el anterior vídeo y su buena recepción, pensé que realizaría el vídeo de Mersal como estaba previsto. Sin embargo, ese vídeo va a ser largo y va a llevar mucho tiempo, así que esperen pacientemente, solo puedo asegurar su calidad. De cualquier forma, a mis oídos llegó un comentario que me dejó pensativo. Una pregunta que, si no fuese porque esta comunidad está llena de larpers y desinformadores, debiese ser la comidilla de la misma. La única pregunta que a nosotros, los hombres, nos importa: ¿tener ego te hace gay? No pude evitar verme conmovido por tal comentario, así que, como corresponde, decidí hacer la respuesta más chat, basada, sigma y estoica posible. Así que, hombres del público y mujeres que deben saber su posición, quédense aquí si quieren saber cuál es la respuesta. Para empezar, debemos distinguir entre los tres tipos de ego y sus subcategorías presentadas hasta ahora en Limbo. Tenemos el ego de anormalidades, el florecido y el de Limbus, siendo que el primero se subdivide en categorías diferentes, será lo primero que cubriremos, pero de momento veamos qué es en sí el ego. Ego, o exterminio del órgano geométrico, es un tipo de equipo personalizado manifestado desde la mente de un individuo. Esta es una definición que nos ayudará a partir de ahora en este vídeo a ti y a mí, querido espectador. A ti para comprender mejor y a mí para no tener que aguantar tu yo. ¿Y si este es el ego extraído de anormalidades? ¿Dónde está el extraído de normalidades? Lo cual me recuerda que si no estás familiarizado con el término anormalidades, tengo un vídeo que lo explica a profundidad y un solo que aclara un par de dudas. Los tendrás abajo en la descripción. Con esto dicho, comencemos con la terminología enrevesada y la mamonería con toquecitos de elitismo. El ego extraído de anormalidades fue el primero que alguna vez pudimos ver dentro de Project Moon. Desde el principio se nos presentó como el arquetipo de una anormalidad hecho equipamiento que los empleados pudieran llevar. No me voy a explayar mucho en el mismo porque en el vídeo de las anormalidades ya hablé de ello, así que voy a intentar resumirlo de la forma más simple. Cuando tú te pones este equipamiento, obtienes un poder bastante similar al de la normalidad del que fue extraído, o como mínimo equiparable. Tus habilidades, ya sean físicas, mágicas o lo que sea que esté relacionado con la normalidad en cuestión, se vuelven absurdas, hasta el punto de poder pelear contra las anormalidades propiamente dichas. Sin embargo, esto viene con un importante riesgo a tener en cuenta, y es la corrosión, lo cual significa que la entidad de la cual se ha extraído el ego tome control del cuerpo de la persona que lo lleva. Para que os hagáis una idea, esto sucede en el gameplay de Limbus Company cada vez que uno de vuestros empleados se corrompe. Sin embargo, este tipo de ego es diferente al que estamos hablando ahora, es simplemente una explicación. Lo poco que podemos saber a través de lo que nos han comunicado es que la anormalidad en cuestión irá corroyendo lentamente de la mente del usuario de este equipo hasta el punto en el cual ya directamente tome total control de él, sea por los métodos que sea, eso dependerá de la normalidad en cuestión. Un dato curioso sobre este tipo de ego es que, a pesar de que todos son muy diferentes entre sí, por algún motivo todos comparten el hecho de tener una camisa y corbata, como si fuera una especie de traje. Ahora, cabe aclarar que, como antes expliqué, esto tiene tres ramas diferentes, las cuales son las siguientes. Podríamos decir los estándar. Cumplen al pie de la letra todo lo que he dicho anteriormente, y como único punto a remarcar en mi vídeo anterior, me gustaría hablar de la sincronía. Mencioné que el ego requería de cierta habilidad, pero esto es directamente falso y esto está confirmado por Vina. Esto es debido a que no es una habilidad de lo que se está discutiendo, sino de la capacidad de arrancar el ego de las anormalidades y agarrarlo como si fuera propio. Tal hazaña viene a ser quitarle a una normalidad su esencia misma en vez de pedir poder prestado, lo cual, si ya de por sí el ego de una normalidad te pone a su nivel, este muy probablemente te mantenga por encima de la misma. Y resalto, para realizar tal hazaña no hace falta ninguna habilidad de combate per se, solo tener la capacidad mental para arrancar ese ego de la normalidad, o en caso de que se quiera hacer de otra forma, bien se podría hacer sincronizándose a la perfección con la misma normalidad. Por eso es muy importante diferenciar sincronización de extraer directamente tu ego e incluirlo en la normalidad. Esto último es mucho más complejo por obvios motivos. La forma de extraerlo es simple, se tiene que conseguir quejas P, es decir, de encefalina positiva, las cuales se obtienen al darle estímulos positivos a las anormalidades. Cabe resaltar que este proceso produce dos tipos de cajas positivas. La primera, llamada general, se usa para mantener el estatus de la lobotomía al venderla como suministro de energía, y la segunda se usaba para completar investigaciones y extraer el ego de las anormalidades. Como última nota, el término lobotomía ego fue acuñado inicialmente por la Alianza de Liberación de la Tecnología, posiblemente luego de haber obtenido aquellos egos que pudieron extraer de lo que quedaba de Lobotomy Corp.
El Lego LCE es, por decirlo de forma simple, una versión mucho más potente de lo que Lobotomy alguna vez pudo tener. Según la propia Carmen, o lo que suponemos que es ella hablando, durante la historia de LCE Faust, ella misma nos lo explica. El LCE permite un mayor nivel de sincronización con la normalidad en cuestión, incluso tener picos temporales de este. Esto, en la práctica, permite a los empleados tomar formas diferentes de apariencia o incluso una apariencia directa de la normalidad, como vemos en LCE Jisang. Por supuesto, un mayor nivel de sincronización en parte significa a su vez una mayor posibilidad de corrosión, pero esto es fácilmente evitable si los empleados en cuestión tienen las capacidades requeridas. Este tipo de ego es muy similar al anterior, de hecho no hay mucha diferencia, salvo quizás una. Todos los egos que hemos visto de Encore, que son solo dos, poseen la misma pasiva y el título de volátil. Esto, sumado a la frase de Gubo diciendo que tiene que acostumbrarse a este equipamiento, sugiere que de hecho este equipo ego sí requiere de que el usuario sepa manejarlo de forma correcta. A pesar de que no sabemos cómo los obtuvieron, Faust advirtió de que no tuvieron tiempo para sacarlo por su cuenta, así que es posible que hayan usado un método alternativo de extracción. Si bien poco ha tardado la comunidad en obsesionarse con que esto ha sido hecho con Mirrorworld, soy más de pensar que la explicación irá por otro lado. No todo pueden ser Mirrorworld, chicos. De todas formas, todo esto son solo teorías. Este fue el primer ego en aparecer en la ciudad, teniendo una existencia tan alejada de nuestro tiempo que no sabemos exactamente su fecha. Si bien su existencia previa a los días oscuros y la noche blanca está plenamente confirmada, el único ejemplo claro que tenemos de esto es Kali, la Red Mist. Esta Color Fixer sostuvo del ego de Lobotomy cuando aún no estaba bien calibrado, llevando a un riesgo de corrosión, además de ser la normalidad Aleph Nothing There. Estos hechos llevaron a que el ego tratase de tomar posesión del ego de Kali. Sin embargo, esta forzó su ser dentro de la espada en su lugar, llevando a que de esta forma desbloquease su ego. Posterior a las noches blancas y los días oscuros, Carmen, de quien hablaremos en un futuro vídeo, quedó directamente vinculada con el fenómeno, haciendo que a partir de ese momento el conseguir ego fluorescente o no fuese cosa de negarse a las peticiones de Carmen, quien abrazó el fenómeno de la distorsión como el verdadero camino de la humanidad. Esto sucederá de forma simple. Tras un momento de excesivo estrés o emoción es cuando uno puede vincularse con la luz, ergo con Carmen. Ahí, esta comenzará a tratar de convencer a la persona en cuestión de distorsionarse, de una forma bastante carismática. Esto llevará a uno de tres puntos. El primero es que se distorsiona. Este fenómeno es amplio y creo que puede dar para su propia vida aparte, así que de momento lo vamos a dejar. En su lugar hablaremos de los otros dos casos que tienen que ver directamente con lo que nos interesa, siendo estos... Esto es lo que sucede si te niegas a las palabras de Carmen con convicción absoluta. No solo basta con pensarlo o algo así, tiene que haber un razonamiento detrás, un motivo y justificación para no caer en la tentación. Con permiso, Kelames, tomar el control de tu vida unos segundos para llenarlo de esencia y putear de arriba abajo esta desgraciada con patas que Project Moon decidió llamar personaje. Porque ¿cómo puede ser que seas tan irrelevante en la trama y te cagues tanto en el ego? Cuando la vi por primera vez dije, bueno, se me hace raro que un personaje tan sumiso tenga ego y su diseño set ya cagar más parece un que un personaje de Project Moon. Así que inconscientemente había decidido por mi propia sanidad ignorar por completo su historia en la idea de Don Quijote. Pero no podía, el tema de que ella tuviera ego me seguía dando vueltas y pensé que una mínima justificación debía tener, por lo que junté todo el coraje que pude. Me metí al teatro y me dispuse a leer su historia. Y la puta madre casi me lleva al borde de la distorsión. ¿Qué es esa mierda de... mágica? ¿Cómo una persona tan tonta, vacía y carente de voluntad ha sido capaz de no caer ante Carmen? Incluso si pudiera imaginar una forma en la que esta rata mojada rechaza a Carmen. Eso debió haber frenado el proceso de la distorsión, pero no desbloquear su ego. Transformar tu voluntad en la de los preceptos, por concepto, no puede permitirte tener ego, sin importar con cuántas palabras bonitas quiera adornarlo Riensang. El ego, en Project Moon, representa la afirmación del yo frente al mundo. El Desura representa la sustitución del yo por una estructura externa que muta constantemente. Por eso, no solo está mal ejecutado, es que contradice el concepto mismo de ego. Y antes de que algún dabuncito salga en los comentarios, en Library se deja claro que, para desbloquear el verdadero ego, no es posible solo negarse a Kamen, sino tener una seguridad y resolución absoluta en lo que dices. Sora duda de forma constante y no parece tener ninguna razón para creer en lo que dicen, es solo credulidad pura. Alguien así debería ser papeado por Carmen sin ninguna piedad. Si Sora se aceptase como un engranaje sin más, con certeza absoluta nuevamente, pues podría adquirir ego. Pero como no es así, y de hecho suele dudar bastante y mostrar fastidio, pues... Diré que las mujeres arruinan todo, pero A-Hab tiene uno de los mejores egos en términos narrativos. Por favor, Project Moon, no vuelvas a darle ego a un personaje relevante, o genuinamente iré a extorsionarme en tus oficinas. Te devuelvo tu vídeo, Sigma Lames. Dios mío.
Papeada termonuclear. Y dicho esto, el tema es que de esa forma podrás desbloquear ego, que es, como su propio nombre indica, la materialización de tu ego. En general, de aquello a lo que te llevó a tal resolución, fuese lo que fuera. Por obvios motivos, estos varían mucho de forma y condición. Demonios, incluso varios egos no son simplemente un arma y una armadura, sino que son edificios o solo objetos. Este es el caso, por ejemplo, de la librería de la ruina, el ego de Angela. Sí, sé que podría solo haberlo llamado la librería, pero ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? No puedes, porque este es un vídeo. De cualquier forma, adicionalmente, tener ego te puede volver inmune al fenómeno de la distorsión y una vez manifestado se puede volver a él a voluntad. Kali lo describió como que se acostumbró al mismo, aunque bien es cierto que la degradación mental severa del usuario podría llevar a que se disipara. Pero como dije anteriormente, esto no es lo único que puede pasar. Si no tienes la convicción suficiente, entonces te toca otra cosa. Este ego se caracteriza porque el usuario del mismo se negó a Carmen, pero careció de la suficiente convicción como para negarse del todo y, en ello, terminó por manifestar este ego incompleto. Las principales diferencias con el ego completo son, primariamente, la potencia, pues resulta obvio que no puede ser tan fuerte como su versión normal, y de forma secundaria no da inmunidad contra el fenómeno de la distorsión. ¿Y ya? Pues sí, en realidad eso es todo, una versión degradada del ego florecido. De cualquier forma, es momento de pasar a... Se refiere al ego que utilizan los sinners. Al contrario de lo que hemos visto antes, estos no se comprimen en forma de equipo en sí, sino que son utilizados por los sinners, extrayéndolos directamente del mundo espejo a través del motor de Mefistóteles. Dante los describe diciendo que son posibilidades extraídas del núcleo de las anormalidades para individuos apropiados, lo cual, para qué engañarnos, es nada explicativo. Lo que sabemos es que es una versión menos refinada y con mayor probabilidad de distorsión que el ego real, pero como podemos ver en el gameplay, con beneficios lo suficientemente amplios como para valer la pena. Pero aún resta una categoría de estos. Los egos primarios de los sinners no parecen tener explicación en sí, pero no pueden estar relacionados con las anormalidades, sino con ellos mismos, así que es posible que se traten de extracciones de su propio ego personal. Cabe resaltar que el ego no protege de la distorsión, como demuestra Heathcliff en el canto 6. No sabemos mucho más de él realmente. Lo que resta son teorías que no me voy a poner a comentar aquí porque eso ya va más dirigido a la historia directa de los videojuegos. Así que por el momento pasaremos a la explicación final. Para responder a esta duda hay que comprender la diferencia entre los egos. Cualquiera que tenga que ver con adquirir el ego de una normalidad es completamente estigma y basado. Pues copiar la persona de otros es la cosa más varonil que puedes hacer, siempre y cuando sean hombres. Si tomas anormalidades con apariencia femenina, en tal caso eres un afeminado y un fracasado. Yo soy más rápido, más fuerte que tú, una puta bestia. Tú solo eres un mindundi en mi camino. En caso de que pilles una normalidad tipo monstruosidad, es neutro. Pero si agarras una normalidad hombre, masculina, hercúlea, cosas que penetre tu mente, en tal caso serás un verdadero sigma hetero basado. Por eso todos los personajes de Windows Company son una panda de afeminados, porque el que no tiene un ego parcialmente basado en una mujer les habla, les conversa, y aquí no estamos para eso. Ellos están perdiendo su testosterona sin ningún motivo en particular. Esto es Contero Emersault, el único sinner bueno, el cual no toma ego de ninguna normalidad que sea mínimamente femenina, y aparte de ello, no habla con las mujeres de su compañía, más que simplemente lo mínimo para que sepan su lugar. Todo apartada, solo nos queda el ego que es manifestado desde uno mismo. Pues claro, siempre será gay, puesto que para obtenerlo se debe hablar con Carmen y expresar cierto grado de emociones y ideales, ya que si no, no serás capaz de manifestar ego. Esto es absurdo, poco masculino e incluso diría afeminado. Tú no puedes hablar con Carmen. Ella te pide que hables, pero no quiere que le hables. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero, no te afeitas ni te pelas, porque eres un puto flojo. Segundo, la mires así. Y entonces... Y así la tendrás, loquita. Se echará a tus brazos sin siquiera pensarlo. Si quieres más consejos, entonces va a haber un curso en la descripción. Y si eres mujer, pues... para empezar no necesitas nada de esto. Ve a lavar los platos, pero sí, no es nada de él, porque al final del día estás haciendo cosas afeminadas como expresar sentimientos.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado, chavales. He tratado de hacer la explicación del ego más completa que se podía hacer con mis conocimientos, los cuales por supuesto son muy superiores a los tuyos, así que ¡tú callao! Pero ahora en serio, si veis que me he pasado con cualquier cosa, por favor decidlo en los comentarios, se agradece cualquier añadido y sin más que decir, me despido por aquí. Un saludito y hasta el próximo vídeo. Chao. Cualquiera que tenga que ver con adquirir el ego de una normalidad es completamente signo y basado. Si agarras el ego de una monstruosidad, entonces es neutro, pero si dejas que una Si agarras el ego de una monstruosidad, en tal caso es neutro, pero si dejas que el ego de un monstruo varonil, masculino y hercúleo penetre en tu mente, en tal caso es un Si obtienes el ego de una normalidad tipo monstruosidad, en tal caso es neutro, pero si dejas que una normalidad masculina, hercúlea, musculosa, te penetre en la mente, en tal caso es hijo de puta. Y así la tendrás loquita. Se echará a tus brazos sin hija de perdiendo su testosterona, sin ningún motivo en particular. Nah, esto es muy gay. Esto ya se muy... Si pillas el ego de una normalidad tipo monstruosidad, en tal caso es neutro, pero si agarras el ego de una normalidad masculina, hercúlea, musculosa, dejas que te penetre en la mente, en tal caso... No me esperaba eso.